fiesta espiritual, la de hoy, ¿verdad? Congregarnos y siempre ver participar a los pequeños de la iglesia es una satisfacción grande, es una alegría, es un gozo, porque sabemos que la iglesia tiene presente y tiene futuro. Amén. Saben que hace tiempo, cuando estaba la pandemia, a todo lo que daba, circuló una imagen que quizás más de uno vio allí en las redes. Era gente haciendo fila afuera de la iglesia queriendo entrar. Y decía allí una leyenda, no sé si alguno la vio, pero decía la leyenda: así vamos a estar cuando abran la iglesia. Y saben que agradecemos al Señor que hoy hay un buen grupo de hermanos aquí reunidos alabando el nombre de nuestro Dios. No sé, ¿verdad?, cuánta gente más deba estar aquí. Ustedes, los que son miembros, saben, pero lo que sí es una realidad es que en muchas iglesias, y no estoy hablando de otras denominaciones, estoy hablando de nuestra denominación, en muchas iglesias la cantidad de hermanos, de miembros, bajó. Lo que se pensaba que iba a ser lo que decía la imagen fue todo lo contrario. Y mucha gente que quizás quería una oportunidad más, ya no la tuvo, porque sabemos que muchos bajaron al descanso. Esta mañana hemos de meditar en algo que le hemos puesto como título precisamente así: un Dios de segundas oportunidades. La profecía se había cumplido en el pueblo de Israel. El cautiverio babilónico había sido una realidad tal y como lo habían anunciado los profetas. El pueblo se había separado de su Dios. El pueblo había desobedecido a Dios y fueron llevados cautivos a Babilonia. Saben, hermanos, hay decisiones que se hacen en grupo, como las que normalmente se hacen en las juntas directivas, ¿verdad?, de las iglesias. Sin embargo, la decisión más importante es la decisión personal. Es la que tú y yo hacemos de entregarle nuestra vida al Señor o de retener un poco la decisión esta más importante que debemos de hacer. Y para el pueblo de Israel, aún allá cautivo, también había una promesa. A pesar de todo esto, había una promesa. Quiero invitarles a abrir en el libro del profeta Isaías, el capítulo 45, los versos de 1 al 3. Porque eso es lo más maravilloso de la palabra de nuestro Dios. Las constantes oportunidades, la gracia infinita de nuestro Dios y cómo Él cumple, ¿verdad?, lo que siempre promete. Dice allí Isaías 45, los versos del 1 al 3. Así dice Jehová: has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir puertas delante de él. Yo iré delante de ti y enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos de hierro. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. No voy a ahondar mucho en la historia de Ciro, pero dice la resume algunos historiadores que cuando Ciro vio en el rollo de sagrados de los judíos que allí mismo estaba su nombre, se sorprendió. Porque saben, hermanos, Dios nos llama y muchas veces nos va a llamar hasta de las maneras más extrañas que puedan ver. Nos va a llamar el Señor de la forma que quizás no nos imaginamos, porque su gracia es infinita y lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Así, de esta forma, había llegado una oportunidad más para el pueblo de Dios. Había llegado una oportunidad más para cumplir su misión. Porque el pueblo de Dios había sido llamado para cumplir una misión misma que no la habían llevado a cabo, y era momento de aprovechar esta oportunidad más. A la luz de lo que dice Romanos 15:4, un versículo de ejercicio bíblico de sociedad de jóvenes. ¿Qué dice Romanos 15:4?
Lo que se escribió antes, ¿se escribió para qué? Para nuestra enseñanza. Por lo tanto, queridos hermanos, esa oportunidad que se le dio al pueblo de Israel y que la leemos en las Sagradas Escrituras, hoy la hacemos una realidad nuestra. Ahora somos llamados el Israel espiritual. Por lo tanto, cabe hacer una pregunta aquí. ¿Qué estamos haciendo con tu segunda oportunidad que el Señor te da? ¿La estamos tomando en serio? La promesa allí está, hermano. La decisión es personal. ¿Qué vamos a hacer entonces con la promesa que el Señor nos ha dado? Y vamos a abrir nuevamente la palabra de nuestro Dios ahora en Romanos 13. Romanos 13, los versos del 11 al 12, que fuese la lectura bíblica que hace momentito se leyó, dice de esta manera, Romanos 13, 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es hora, hermanos, de despertarnos. Es hora de aprovechar nuestra segunda oportunidad. Es hora de quitar lo que nos estorba en el camino al cielo. Es hora de cumplir nuestra misión. Es hora, hermanos, de seguir a Dios. Y esta mañana vamos a ver 4 pasos. Quizás alguno ha escuchado más pasos, quizás alguien tenga otra versión, pero en esta mañana queremos mencionar 4 pasos que son importantes en nuestro deseo de aceptar la invitación que el Señor nos hace. Esta mañana vamos a meditar en 4 pasos que son necesarios si queremos realmente aprovechar la oportunidad que el Señor nos brinda. El primer paso que hemos de dar es darnos cuenta que nos ha alejado de nuestro Dios. Darnos cuenta que nos ha alejado de nuestro Dios. O reconocer que estamos alejados de Dios. Porque probablemente más de uno esté aquí porque estamos acostumbrados a venir los sábados ¿qué? A la iglesia. Porque nací en cuna adventista y ya no tengo más a dónde ir y tengo que ir. No sé cuál sea la razón, pero probablemente más de uno esté aquí, quizás ocupando un lugar nada más porque sí. Por lo tanto, es importante, hermanos, que nos demos cuenta que nos ha alejado de nuestro Dios, que nos hizo perder nuestra primera oportunidad o las oportunidades que el Señor nos ha brindado. Y vamos a ir entonces a la luz bíblica, como debe de ser, en el libro de Esdras. Vamos a ver el libro de Esdras, el capítulo 9. En Esdras y en Nehemías vamos a centrar nuestro estudio de esta tarde ya. Dice allí Esdras 9, 1 y 2. Acabadas estas cosas, los gobernantes se acercaron a mí y me dijeron: el pueblo de Israel, los sacerdotes y levitas no se han separado de las gentes del país, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, de los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han caído en sus abominaciones, porque han tomado mujeres para sí y para sus hijos de las hijas de ellos, y el linaje santo ha sido mezclado con las gentes del país. Los jefes y los gobernantes han sido los primeros en cometer este pecado. Dice que el primer paso que debemos de dar es darnos cuenta que nos ha alejado de nuestro Dios. Y aquí está un pueblo queriendo aprovechar la oportunidad que el Señor le está dando después del cautiverio triste en Babilonia. Y cuando está nuevamente allí en el pueblo escogido, en Israel, está pasando algo muy interesante y llega allí y dice, bueno, aquí hay algo que no coincide. La gente, los gobernantes, los levitas, los líderes están cometiendo un grave error.
no han dejado de tener, ¿qué cosa? Relaciones con las naciones paganas. Los casamientos que se estaban dando, queridos hermanos, en aquel tiempo, cuando se quería reconstruir al pueblo, cuando se quería reconstruir la nación y por ende la adoración al verdadero Dios, estaba siendo obstaculizada porque la gente que había sido elegida para cumplir la misión se estaba enredando con personas de otras naciones. Y si lo traducimos a nosotros, entonces tenemos que reflexionar, hermanos, ¿qué casamientos actuales tenemos de tal forma que nos hemos ido alejando de quién? De Dios. ¿Con quién nos hemos casado? No lo vamos a traducir en un lenguaje literal, ¿verdad? Aunque también puede en algún momento, ¿verdad? Ahí como dice Pablo. Pero ahorita está en el lenguaje figurado. ¿Con qué te has casado tú? ¿Con qué me he casado yo? De tal forma que me he alejado de nuestro Dios. ¿Será que es la moda? ¿Será que es el trabajo? ¿Será que es las horas tardes de dormirse allí en las redes sociales? ¿Será que es la música? ¿Será que es los gustos, las avenidas del alma? ¿Qué es? No es miércoles de testimonio, hermanos. Pero sí es necesario que tú y yo nos demos cuenta con qué nos hemos casado de tal forma que nos hemos ¿qué? Alejado de nuestro Dios. Ese es el primer paso, reconocer que nos hemos alejado de Dios. Porque si no reconocemos que hay un error allí, pues no podemos ¿qué? Enmendarlo. Hay que reconocerlo. Dice la pluma inspirada en Profetas y Reyes, la página 456. En su estudio de los casos que condujeron al cautiverio babilónico, Esdras había aprendido que la apostasía de Israel se debía en gran parte al hecho de que se habían enredado con las naciones paganas. Él había visto que si hubiesen obedecido la orden que Dios le dio de mantenerse separado de las naciones circundantes, se habrían ahorrado muchas experiencias tristes y humillantes. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, descubrir, saber, reflexionar, dedicar tiempo para ver qué es lo que nos ha alejado de nuestro Dios. Recordemos las palabras del maestro: estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Y recuerden que el arca estaba sobre el agua, pero el agua ¿qué? Nunca entró en él. Y de esa manera fueron salvos Noé, su familia y los animales. ¿Qué te ha alejado de tu Dios? Es momento de reflexionar y dar ese paso. ¿Qué nos ha alejado de nuestro Dios? Paso número 2. Para poder aprovechar esta oportunidad que el Señor nos brinda, no sé si es la número 2, la 3 o la 4, no sé por cuál número vayamos, ¿verdad? Pero el Señor nos invita. El Señor quiere que vayamos a Él. El paso número 2 es: revive tu estudio. Vuelve al santo libro. Y allí mismo en Esdras 9, vamos a leer Esdras 9, ahora el versículo 10. Revive tu estudio, vuelve al santo libro. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado los ¿qué? Qué interesante. Hemos abandonado los mandamientos. Ahora leamos el capítulo 10, el verso 3 y 4. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, que se haga conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. El paso 2 tiene que ver con regresar a volver a leer el sagrado libro. No podemos decir que somos cristianos si no leemos ¿qué? La Biblia.
Está bien escuchar esta opinión, este tema, este pastor, cualquier otra cosa, creo. Pero si no leemos, si no tenemos devoción con este sagrado libro, solamente estamos alimentándonos así, como bebés, decía Pablo. ¿Se acuerdan? Que es hora que ya de pasar de un alimento que más sólido. Necesitamos revivir el estudio del sagrado libro, porque allí se da cuenta Esdras de que se habían olvidado de los mandamientos del Señor. Lo que estaban haciendo mal es porque no estaban leyendo la Biblia, no estaban leyendo los rollos sagrados, no había devoción. Dice la pluma inspirada, donde quiera que actuaba Esdras, revivía el estudio de las sagradas escrituras. Se exaltaba y se honraba la ley de Dios. Satanás procura cegar los ojos de los hombres y mujeres para que no vean lo que exige la ley de Dios. Se necesitan verdaderos reformadores que conducirán a los transgresores hacia el gran legislador, que les enseñen que la ley de Jehová es perfecta. Se necesita gente que estudie la Biblia para que anime ¿qué? A otros que estudien la Biblia. No podemos dar lo que no tenemos. Si queremos animar a alguien que vaya al sagrado libro, que lea los salmos para que se anime o cualquier situación que esté viviendo, es porque tú y yo estamos viviendo esa experiencia. Y es por ello dar ese otro paso, ese segundo paso. Poder revivir el estudio diario de la palabra de nuestro Dios. Aquí cabe hacer una pregunta o una reflexión también muy importante. Qué paradójico, ¿verdad, hermano? No se le hace que el pueblo de la Biblia necesitaba ¿qué? Volver a leer ¿qué cosa? La Biblia. O sea, el pueblo de la Biblia, el pueblo que Dios escogió, que le dio los rollos sagrados, ahora pues no estaba leyendo los libros, los rollos, no estaba leyendo los mandamientos del Señor. Yo no sé cuántos sean adventistas de ya varios años, pero ¿se acuerdan cómo le decían a los adventistas antes? Los que ya son un poco de mucho tiempo en la iglesia, a los adventistas lo veían con algo aquí bajo el brazo. ¿Qué traían aquí? La Biblia. Y a los adventistas le decían que era el pueblo de ¿qué? Del libro. El pueblo del libro, el pueblo de la Biblia. Así eran conocidos, hermanos. Porque esos hermanos estudiaban cada día. Y hoy, aunque hay varias formas de traer la Biblia hasta en el mismo celular, no la estamos ¿qué? No la estamos leyendo. Y es triste reconocerlo, pero pues ya no somos el pueblo de la Biblia. Los testigos, nuestros primos hermanos, nos han ganado porque ellos pues ahí andan, ¿verdad? Con la Biblia en la mochila. No se trata de competencia, hermanos, porque esto es personal. Sin embargo, si queremos aprovechar la oportunidad que el Señor nos da, si queremos dar esos pasos que nos llevan hacia el cielo, necesitamos leer cada día las Sagradas Escrituras. No va a ser de otra manera. Tenemos que buscar ese caminito que es leer la palabra de nuestro Dios. Dios pide un revivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y de la Biblia sola debería oírse desde el púlpito, pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del tono de la vida espiritual. En muchos sermones que se predican hoy no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. A veces hemos preferido escuchar desde acá arriba gente que nos cuente chistecitos, ¿verdad? Y que nos haga reír, a que nos lean ¿qué cosa? La palabra de Dios. El Señor nos está invitando, hermanos. Nos está invitando a leer la Biblia, a compartir la Biblia, lo que dice las Sagradas Escrituras. Tercer paso. Si queremos aprovechar esta oportunidad que el Señor nos da, después de reconocer por qué nos hemos alejado del Señor, después de decidir tener una devoción diaria con nuestro Dios,
también es necesario dar el paso de dejarnos usar por Dios. Es tiempo de dejarnos usar por Dios. Vamos a leer Esdras, el capítulo 1, el verso 2 y 3. Esdras 1, versos 2 y 3. Así ha dicho Ciro, ese Ciro, ¿verdad? El persa, el que, aunque no era del pueblo judío, aparecía en los rollos sagrados, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan para ese pueblo, aún usando maneras que nosotros no nos imaginamos, y lo mismo es para ti y para mí si queremos aceptar al Señor. Así dice Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él. Suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Vamos a buscar ahora Nehemías 1:4. Nehemías 1:4. A la letra dice así: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Tercer paso, hermanos, para avanzar en el camino hacia la oportunidad que el Señor nos da, es dejarnos usar por Dios. Y acabamos de mencionar dos personajes que, aunque no dice directamente su nombre, los dice de manera indirecta. ¿Quién es el primero? El primer personaje que Dios llama allí en lo que leímos. Bueno, Ciro es pero ya estoy hablando del pueblo del Dios, los que decidieron. ¿Quién es el primero? Esdras. ¿Verdad? Fue el texto que leí, Esdras. Dice allí, ¿verdad? Quien pertenezca al pueblo, quien oiga esto, lo está escribiendo Esdras porque él escuchó el mensaje de Dios a través de Ciro. Y el segundo personaje, ¿quién es? Nehemías. Es una pareja de misioneros poderosos, ¿verdad? No son los únicos. Hay otros más, pero en este momento histórico para Israel son los que sobresalen. Esdras y Nehemías. Y quiero nada más preguntar algo. Allí están en Babilonia y dice Ciro: quienes pertenezcan al pueblo de Israel, regresen. Quienes quieran, regresen y edifiquen allá la ciudad, el templo, porque pues el templo era lo más emblemático. La pregunta es, hermanos, ¿a qué se dedicaba Nehemías en Babilonia? ¿Copero de quién? Copero del rey. Si trasladamos esas palabras, si trasladamos ese trabajo de Nehemías, ¿cómo podríamos hoy compararlo, ejemplificarlo, entenderlo? En la zona donde nosotros estamos, pues hay algo que se le llama el sueño ¿qué? Americano, ¿verdad? Hay un gran número de mexicanos, así como de centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos. Y bueno, allí está el gobernante de la nación más poderosa hasta ahora del mundo. Y fíjense bien, si hoy estuviese dándose esto, estamos imaginando que Nehemías le estuviese pasando el vasito de agua ¿a quién? Pues a Biden quizás, ¿verdad? Pues era la nación, porque ahí está, Nehemías le pasaba, ¿verdad? La copita, es decir, era el copero ¿de quién? Del rey. Algo así, ¿verdad? Ahora fíjense bien, ¿era un buen trabajo, sí o no? Pues sí, imagínense, pues ya estás trabajando pues en la misma corte real. ¿Qué pasa cuando se logra un buen trabajo? ¿Te quieres ir de ahí o quieres quedarte? Pues quedarte, y más si estás ganando ¿qué? Bien, estás bien, pero queridos hermanos, el Señor estaba llamando gente decidida para hacer su obra, para poder levantar lo que estaba destruido, y allí está la invitación. Y aunque aquí menciona solamente a Esdras y Nehemías, y sabemos que hay más, pero llama la atención a mí de manera muy personal Nehemías, porque él tenía un buen ¿qué? Trabajo,
tenía una buena situación allí. Sin embargo, dice que cuando él escucha esto, siente dolor, siente tristeza y decide ir ¿qué? A trabajar. Deja usarte por tu Dios. Y ahorita les voy a explicar, ¿verdad?, por qué pusimos allí, deja usarte por tu Dios. Quiero leer primero lo que dice Profetas y Reyes en la página 452. Los reformadores, cuya protesta nos dio el nombre de protestantes, consideraban que Dios los había llamado a dar al mundo la luz del Evangelio. Y en su esfuerzo por hacerlo, estaban listos para sacrificar sus bienes, la libertad y aún la vida misma. Somos nosotros, en este último conflicto de la gran controversia, tan fieles a nuestro cometido como lo fueron al suyo los primeros reformadores. ¿Qué tan fieles estamos siendo al llamado que el Señor nos está haciendo? ¿Estamos decididos a dar ese paso de dejarnos usar por el Señor? Y saben, hermanos, ¿por qué dejarnos usar por Dios? Porque muchas veces nosotros queremos usar a Dios. ¿Estamos? Muchas veces nosotros queremos usar a Dios y volvemos a Dios como un Dios de bolsillo, como un Dios de llavero, donde le decimos al Señor: mira, Señor, quiero ir a tal lugar, ahí sí ve conmigo, pero esto que quiero hacer no quiero que vayas conmigo. Y entonces, más que nada, queremos usar a Dios, pero esa no es la fórmula, hermanos. Debemos de dejarnos usar por Dios. En ese tercer paso, por querer acercarnos más a Dios, por querer buscar el camino al cielo, por buscar agradar al Señor, por aprovechar esta oportunidad que Él nos brinda, queridos hermanos, debemos dejarnos usar por nuestro Dios. En los tiempos de la gran predicación evangelística en Estados Unidos, había un predicador de apellido Moody. Creo que ustedes han escuchado a lo mejor algunos, hay hasta un instituto. Y había una reunión porque querían hacer, no recuerdo ahorita en qué lugar, querían hacer una campaña grande y estaban escogiendo al orador, y la mayoría que estaba allí en el grupo decidieron que Moody fuera el predicador, porque era un buen predicador, portentoso. Alguien que no le gustaba mucho la idea dijo: ¿por qué Moody? ¿Por qué siempre Moody? ¿Qué acaso Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? Y alguien contestó en el grupo: no, Moody no tiene el monopolio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene el monopolio de Moody. Queridos hermanos, dejemos usarnos por nuestro Dios. Allí donde estamos, en el trabajo, allí con la familia en conversa, allá con los vecinos que tampoco conocen del Señor, dejémonos usar por Él. Y el Señor obra de manera milagrosa, de manera que no nos imaginamos puede utilizarnos. Paso número 4, y ya el último paso, una vez que sabemos que nos ha alejado de nuestro Dios, una vez que volvemos a la devoción diaria del estudio de la palabra de nuestro Dios, una vez que nos dejamos de usar por nuestro Dios, entonces es tiempo de ponernos a trabajar. Ahora sí demos ese paso, pongámonos a trabajar. Y vamos a leer en Nehemías 1:3, Nehemías 3:1 y Nehemías 6:15, contextualizando lo que estamos diciendo. Dice Nehemías 1:3: ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantaron el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Y el capítulo 6, el verso 15. Fue terminado pues el muro
el 25 del mes de Elul, en 52 días. El pueblo que aceptó la invitación del Señor se puso a trabajar. Se puso a trabajar. Ahora se habían decidido por el Señor este grupo de personas. ¿Era fácil la tarea? ¿Era fácil, hermanos? No, la historia dice que no. La muralla estaba tirada. Recuerden que pues, lo que protegía a una ciudad, ¿qué cosa era? La muralla. El templo, que era la parte emblemática de la adoración al verdadero Dios, estaba destruido. ¿Quién quiere ir a trabajar donde una situación está así? Y no solamente eso. ¿Se acuerdan que por ahí cerquita habían qué? Sanballat, Tobías y un grupo de gente que estaban ¿qué? Queriendo desanimar y atacar. Dice la historia bíblica algo tan maravilloso que con una mano tenían la cuchara para poner que ladrillo y con la otra ¿qué cosa? Tenían la espada. Hermanos, eso es deseo de hacer la obra del Señor. A veces hay gente que nos dice, oye, me gustaría que me dieran un estudio y ahí la pensamos para ir a visitarlo. Ahí nos dicen, hay una persona enferma que quiere una oración y la pensamos. Y en estos momentos difíciles del pueblo, hay gente que se decide y aún viendo allí a los enemigos y aún como está en la situación, ellos deciden trabajar por el Señor. Y aunque había amenazas, ellos estaban confiados que el Señor estaba dirigiendo la obra. En la obra de reforma que se debe ejecutar, se necesita hombres que como Esdras y Nehemías no tengan miedo ni excusas para vindicar el honor de Dios. Si los que dirigen la causa de Dios no manifiestan celo y son indiferentes e irresolutos, la iglesia será negligente. Pero si los domina el santo propósito, el pueblo se verá unido con esperanza y alerta. Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que se debe realizar en los días finales de la historia de esta tierra. Ahí está. ¿Estamos nosotros conscientes de que vivimos tiempos qué? Difíciles. Ir a hacer la obra del Señor no va a ser fácil, hermanos. No. Nada más salgamos allí, veamos todo lo que está pasando en nuestra sociedad. Toda la inmoralidad, todos los problemas, en todos los aspectos. No va a ser fácil. Por eso el Señor sigue invitando gente que se decida por Él. Y hoy nos invita a nosotros para que aprovechemos esa oportunidad. No sé qué número, pero el Señor nos está invitando. Maravillosa obra que llevaron a cabo Esdras y Nehemías. Y si ustedes se dan a la tarea de leer lo que sigue después de la comida que vayan a tener en casa, todo el libro de Esdras y Nehemías, que son muy cortos, o sobre todo el capítulo 13 de Nehemías, se van a dar cuenta de qué cosas maravillosas pasaron en el pueblo cuando comenzó a hacerse todo ese trabajo. Dos cosas importantes reconstruyeron estas personas: la qué y el qué. El templo y qué cosa, la muralla. La muralla que da protección, es poder protegernos con la palabra de quién, de nuestro Dios. Tenemos que estudiarla, por eso es el paso, ¿verdad? Porque es lo que nos va a proteger y por eso necesitaban construir la muralla. Y el templo, el templo, porque en el templo ¿qué se daba? La presencia del Señor, la adoración a Dios. Y tenemos que reconstruir nuestro ¿qué? Templo. ¿Y qué dice Pablo que es nuestro templo? Nuestro cuerpo ¿qué? Es templo. O sea, nuestra devoción íntegra al servicio de nuestro Dios. Cuando el pueblo de Dios hizo estas cosas, dice allí el capítulo 13, ustedes lo van a leer de tarea esta tarde, hubieron cambios. Hubo cambio en el sábado. ¿Se acuerdan que llegaba gente a vender pescado en el sábado? ¿Se acuerdan? Ahí dice, lo que han leído esta parte. Y bueno, había que hacer reformas porque el sábado no se estaba adorando como se debería adorar.
Cosas como las que suceden hoy también, ¿verdad? En los diezmos y las ofrendas, la gente no estaba diezmando, no estaba ofrendando. En la comida se comenzó toda una obra de reforma, un revivamiento y una reforma. Queridos hermanos, el Señor sigue invitando gente que así como Esdras y Nehemías se decidan por el Señor y den estos pasos hacia Él, de tal forma que cada quien que decida esto pueda vivir una vida que agrade al Señor y también pueda motivar ¿a quién? A otras personas a entregarse al verdadero Dios. Vamos a leer las últimas dos citas en Isaías 61:4. Dice Isaías 61:4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora el 58:12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Queridos hermanos, el Señor es grande y misericordioso y es por ello que hoy estamos aquí. No fue por la casualidad, no fue por la costumbre, quizás a lo mejor en algún caso. Pero lo cierto es que el Señor nos brinda una oportunidad más. Demos esos pasos decididos hacia el Señor, de tal forma que con nuestra vida le agrademos, de tal forma que cumplamos su misión y podamos prepararnos para encontrarnos con Él por la eternidad. Que el Señor nos bendiga.